realmente estoy muy contento de que nos estamos juntando a compartir y celebrar un libro, que es algo un poco extraño, ¿no? Casi pasado de moda, juntarnos a celebrar un libro. Y se trata de un libro, quería contarles, imaginado, escrito durante 5 años. Tanto tiempo que cuando finalmente lo publicamos, ya no teníamos que rendirle cuentas a nadie, en particular al Mineduc. Ya había vencido incluso el informe, no fue bien, ningún problema, pero en general el impulso económico e intelectual para estos proyectos tiene que ver con una rendición de cuentas. Este libro fue escrito por 9 autores y autoras, un producto colectivo, autores que se reunieron periódicamente, virtual o presencial, para acordar criterios, negociar estilos. Y la verdad, siempre me pregunto esto, quizás Paula, que es autora, puede decirlo. No tengo claro si después de años de ediciones y más de 10 entregas intermedias nos sigue uniendo el amor, o más bien estamos en un proceso de divorcio y separación de bienes, aunque debo decirlo en muy buenos términos. Además, se trata de un libro impreso en papel, pero solo para regalar. No lo vendemos, solo lo regalamos. Es un libro sin fines de lucro. Si usted quiere su libro, lo descarga, está en PDF gratis, están en innumerables repositorios en la web, y efectivamente estamos muy contentos y contentas porque se ha descargado mucho. Solo en mis redes sociales se descargó 34.356 veces a la fecha, y eso también es una rareza, un libro tan descargado. No sé si se lee, pero vamos a decir que se leyó 34.356 veces, ¿te parece? Quiero destacar también otra rareza, y es que este libro lo estamos presentando en una universidad que no es la que lo desarrolló, ¿no? Y como decía, yo creo que esto se explica porque esta es una universidad protagonista en Chile y Latinoamérica en temas de lenguaje, lectura y escritura, y también inclusión. Así que nos sentimos en casa, ¿cierto? Y queremos agradecer especialmente a la Universidad Católica de Valparaíso, a Pamela Catalán, a Blanca Montt, a David Guzmán, que acabamos de conocer. Y quería decirles que en agradecimiento trajimos muchos, pero muchos ejemplares. No sé qué pasó, se puso muy generosa la Universidad de Chile. Son tantas cajas que tuve que estacionar en la puerta. Y esto me lleva a otro tema que me preocupa un poco, tengo que decirles, porque sospecho que varios están acá motivados por la codicia. Digámoslo, denunciémoslo, querían su copia, una especie de codicia letrada, ¿no? Que no está todavía en el Código Penal, pero habría que revisarlo. Es una codicia muy reconfortante para nosotros, muy identitaria, creo que es propia también del ámbito de las letras, ¿no? Esto de robar libros o querer libros o desear libros. Así que en estos minutos que me quedan voy a intentar convencerlos de que lo lean, de que esta noche al recostarse no abran Instagram, no prendan la tele, no sigan con esa novela atrapante, sino que echen un vistazo al capítulo 2 o al capítulo 4. Es difícil, es un objetivo ambicioso. Y estaba pensando quizás si vamos ahora a tratar de convencerlos y convencerlas de que lo lean, quizás podamos darles los ejemplares ahora a quienes están presentes. ¿Podríamos? ¿Sí? Sí. Así cuando voy comentando capítulos y autores y qué sé yo, quizás se puedan ir dando una vuelta por las páginas, dejar de escucharme y sumergirse por ahí. Muchas gracias. Creo que hasta nos va a sobrar alguno para llevarle a un amigo, un colega, un estudiante. No lo pueden vender, eso sí, por favor. Bueno, yo creo que si este libro tiene un comienzo, ese comienzo fue un día por la tarde, saliendo de la Torre 15, famosa torre de la Universidad de Chile, la primavera de 2017, cuando un compañero del departamento de pregrado, donde se desempeña Paula y yo me desempeñaba en ese momento, me preguntó: ¿me recomiendas un libro, una especie de manual, me dijo, bien clarito, concreto, para los profes universitarios, para que puedan usar la escritura en sus cursos? Ese fue el pedido. Un libro que explique cómo enseñar a citar, cómo orientar la escritura, cómo evaluar de forma más transparente, más orientada al aprendizaje, y si se puede, por supuesto, cómo evaluar de forma más rápida para no quedarme sin vida al corregir. Había un pedido también interesado. Cómo crear tareas de escritura que motiven, que tengan sentido para mi asignatura. Y la verdad, esto es honesto, esto es sincero, le estuve dando vueltas un rato y no supe qué recomendarle. Hay unos cuantos manuales en español, algunos de hecho los escribí yo mismo o con colegas, pero siempre orientados a lo mismo,
a supuestos estudiantes que leen y escriben mal, o en el mejor de los casos, estudiantes que necesitan leer y escribir mejor. Son libros para estudiantes, que se tienen que hacer cargo de que no escriben como esperamos que escriban. Pero un libro para profes, ¿cómo para profes? Ya la pregunta en sí era un poco disruptiva, año 2017, quizás hoy menos, pero en 2017 lo era. Bueno, no existía el libro que el colega pedía, y no era una mala idea. Quiero decirles que hoy existen más, no solo el nuestro, pero en ese momento en español por lo menos difícil. Y si los estudiantes no leen críticamente porque en los cursos universitarios se les pide que respondan preguntas cerradas de recuperación de contenidos, de control de lectura, y si son poco claros porque no hay instrucciones detalladas ni explicación de expectativas de los docentes, y si escriben pésimo, entre comillas, porque no tienen oportunidades en aula de anticipar errores, planificar textos, compartir borradores y recibir retroalimentación, y si plagian porque las tareas son repetitivas, poco significativas, sin roles de agencia y de saber depositados en los propios estudiantes. Bueno, acá estamos 5 años después con este libro en nuestras manos, en sus manos, un libro para profes y no para profes de escritura. Este es un libro para profes de todas las áreas y de todas las carreras. Hace unos meses, entonces, le dije a mi colega, Marcelo, algunos lo conocerán, te recomiendo Escritura e Inclusión en la Universidad, publicado en 2021. En el camino pasaron otras cosas. Desde ese 2017 fueron las tomas feministas en universidades de Chile. Desde ese 2017 tuvimos con cada vez más frecuencia programas nacionales y locales de inclusión, como el programa PASE, que recibió a sus primeros estudiantes universitarios justamente en 2017. Y también desde 2017 muchos de nosotros y nosotras empezamos a leer otra biblioteca. La biblioteca de Teresa Lilis, la biblioteca de Virginia Zavala, la biblioteca de Judith Kallman, Nelson Flores, Jonathan Rosa, Juan Guerra, Natalia Ávila. Y entonces este libro abordó otro tema, otra novedad. Y si los estudiantes no escriben nada a la universidad porque sus mundos letrados son el subtitulado de anime, la improvisación de letras de rap, los tutoriales de internet o el fanfiction en redes sociales, y si citan cualquier cosa porque siguen hábitos culturales de selección y socialización de conocimientos distintos a los de la universidad, o incluso porque sienten que citar es traicionar la originalidad de su propia voz. Y si en realidad, horror, a muchos estudiantes no les parece tan deseable hablar, escribir y pensar como nosotros, sus profes. Contactamos a Teresa Lilis, que está ahí en tapa, y le pedimos que escribiera el capítulo inicial de este libro. Teresa, ¿cómo hacemos para que la apuesta institucional por la inclusión, la diversidad, la no discriminación, la equidad educativa se convierta en una forma concreta de usar y enseñar escritura? Esta pregunta no es una pregunta fácil y es una pregunta que le estamos dando vueltas un tiempo. Diría que es la pregunta del momento, ¿no? ¿Cómo responder esta pregunta? ¿Cómo convertimos esos supuestos, esos acuerdos en una didáctica de la escritura? Y eso le pedimos a Teresa. ¿Podés escribir un capítulo que lo explique y que nos diga cómo hacerlo? Teresa, que es muy generosa, aceptó de inmediato y pueden leer esta noche su importantísimo aporte, Principios para construir una pedagogía inclusiva de la escritura. Página 19, ahí lo pueden marcar, yo empezaría por ahí. Teresa es irlandesa, del Reino Unido, pero es bilingüe, habla muy bien español y escribió su capítulo en español. Y nosotros tuvimos la desfachatez de editárselo, pero bueno, eso es otro tema. Teresa nos ayudó a entender cómo y por qué debemos orientar la alfabetización académica hacia una enseñanza de la escritura que no discrimine por la pertenencia a cierto grupo social, etnia, género, clase o incluso edad. Es más, este término no discriminación diría que hoy reemplazaría nuestra inclusión, si tuviéramos que reescribir el libro en noviembre de 2022. Recojo en particular su llamado a incorporar la agencia de los escritores estudiantes en la creación de significados. Teresa propone estrategias como la réplica, discutir convenciones, la yuxtaposición, incorporar voces, discursos y géneros diversos en un mismo texto, y los recursos heurísticos, enseñar marcos no prescriptivos para resolver problemas retóricos. Esa es la propuesta de Teresa, la pueden encontrar y la pueden citar y la pueden usar, es muy potente. Muchas gracias, Teresa, por esa claridad y generosidad. Nos está escuchando, por supuesto. Más difícil todavía lo tuvo Paula González Álvarez, en su capítulo Cómo incorporar escrituras diversas en el aula. Página 45, esta noche también yo lo leería, creo que alcanzan los 2 capítulos.
El capítulo de Paula es, yo diría, el más inventivo de todos, el más desafiante. Paula inventó, no sé si vas a hablar de eso ahora, un poco. No, de eso no. Bien. ¿Qué ibas a decir tú? Ya sabía que le iba a decir, le voy a spoilear. Paula inventó procedimientos y ejercicios para que los discursos en el aula se amplíen, se mezclen, se validen. No hay antecedentes que yo conozca de un capítulo así. De hecho, con Paula no sabíamos muy bien cómo hacerlo, tuvimos varias conversaciones. Una de las estrategias, por ejemplo, que se nos ocurrió fue entrevistar a profes de distintos países que cuentan con experiencias destacadas de diversificación de escrituras en aula y poner por escrito las tareas y criterios que usan. Estábamos tan desconcertados en cómo hacer esto que fuimos a preguntarle a profes que lo hacen bien, en Chile, en Estados Unidos, en ese caso. Este capítulo es importantísimo, y no lo digo porque la tenga al lado, porque muestra que no solo tenemos que dar herramientas a los estudiantes para que se comuniquen académicamente de cierta forma, no solo tenemos que validar las formas de comunicarse y las identidades y patrimonios culturales ajenos a la universidad, hasta ahí creo que estamos de acuerdo, sino que también tenemos que incorporar esas formas de comunicarse y esos patrimonios culturales para democratizar nuestras instituciones. Esto es muy importante, esto es nuevo, esto es lo que se está discutiendo hoy. No solo tenemos que darles herramientas, competencias para que se comuniquen académicamente, no solo tenemos que validar las formas propias de comunicarse en sus casas, en sus ámbitos, sino que también tenemos que incorporar esas formas y esos patrimonios culturales para democratizar nuestras instituciones, para que nuestras instituciones sean inclusivas. Un estudiante del programa PASE de la Universidad de Chile nos dijo, en un proyecto FONIDE, yo lo rechazaba mucho eso de hablar académicamente, yo decía que esa no era yo. Hasta nos dijo, mi pololo se ríe cuando hablo académicamente. Para empezar a entender esta perspectiva. Pero también nos dijo, ahora que lo pienso, hablar académicamente es un yo, pero haciendo otra cosa. Y esa reflexión es lo que el capítulo de Paula fomenta. Hay otra novedad en este libro que quiero destacar. Su elaboración fue de la mano con un proyecto de investigación financiado sobre lectura y escritura. Porque ya no podemos, y esta universidad es muy buena en eso, lo viene diciendo hace mucho tiempo, ya no podemos enseñar escritura sin entender cómo se escribe en nuestro entorno, sin entender las experiencias de los escritores o sin evaluar el impacto de tal o cual propuesta pedagógica. Y los autores de este libro también son investigadores en distintas etapas de su carrera y por tanto saben de qué hablan. En el capítulo de Pablo Lovera y Claudia Castro, página 91 para más datos. Me están siguiendo, están yendo a la página 91, no lo puedo creer. Bien, podrán aprender cómo diseñar una tarea de escritura que funcione, que motive y sea significativa. En general, cuando me piden talleres de escritura, arranco por ahí. ¿Cómo hacemos tareas que luego intencionen todo lo demás? ¿Cómo andamiarla con instructivos? ¿Cómo fomentar la auto y coevaluación para mejorar los aprendizajes y los productos finales? Mediante rúbricas y pautas de cotejo. Pero ese capítulo parte mostrando cómo creen los estudiantes que se aprende a escribir. Cómo fue su experiencia de formación letrada, los aciertos y las necesidades. Entre paréntesis, lo que nos dicen es bastante terrible y nos sirve también para entender que tenemos que hacer cambios. ¿Y qué tipo de tareas resultan más complejas de afrontar? Esas son las evidencias situadas de las que hablo y que permiten validar una propuesta en su entorno. Más adelante, en la página 152, Soledad Montes y Martín Álvarez. Entre paréntesis, Martín Álvarez es estudiante de doctorado de esta universidad desde este año, así que ahí ven las conexiones entre estos ámbitos, pero no lo era en ese momento, ni lo imaginaba, no estaba en su proyecto. Bueno, Soledad Montes y Martín Álvarez, ambos haciendo el doctorado en este momento, toman uno de los temas más importantes para la formación de escritores: cómo trabajar con fuentes. Y también lo hacen desde una perspectiva inclusiva, que por ejemplo aborda el plagio como problema educativo y no de forma punitiva, y que también fundamentan varias de sus propuestas en nuestras investigaciones. Investigamos y publicamos, por ejemplo, de qué forma se cita según las áreas disciplinares, y demostramos que los estudiantes de ingenierías prefieren dejar a los autores entre paréntesis, mientras que los estudiantes de humanidades sacan a los autores para que discutan y se peleen entre sí. Eso es un estudio con estudiantes de pregrado de Chile. Más adelante en el libro, Fernanda Uribe Gajardo, página 207, se ocupa de quizás el mayor hito de escritura del pregrado, la elaboración de tesis y memorias. Todos estamos de acuerdo en que los primeros años de universidad concentran la deserción y requieren apoyos de escritura y aprendizajes. Pero, ¿qué pasa con los futuros titulados
que ponen en juego su titulación oportuna o su proyección profesional al tener que escribir ese dificilísimo texto de cierre formativo y que después no lo cobran en los procesos de acreditación, entre paréntesis. En eso estamos en la Universidad de O'Higgins. Se supone que ya aprendieron a escribir la tesis sin haberla escrito nunca. Y más todavía, Fernanda coloca el foco en el tutor de tesis, el docente que debe orientar y acompañar en un proceso que involucra formas de escribir, pero también formas de pensar, formas de investigar e incluso formas de cuidado del bienestar del estudiante. Este capítulo instala con fuerza ejercicios y estrategias concretas para que la formación en escritura se produzca a través del currículum y a través de las etapas formativas, incluso a lo largo de la vida. Finalmente, el libro se cierra con otro acto de generosidad. Daniel Cassani, célebre autor, como dice David, colega catalán, nos regaló un capítulo increíble sobre tutorización de doctorandos, página 245. Lo digo también con total honestidad, es un capítulo increíble, muy entretenido. En este caso nos movemos al posgrado, donde también se requiere apoyo en escritura. Escritura entendida, por supuesto, en sentido amplio, como parte central de procesos formativos, epistemológicos, investigativos y también personales. Y, entre paréntesis, algo nos dijo David, no sé si todos conocen a Daniel, pero es un verdadero fenómeno editorial, un rockstar, ¿sí? Me fijé hace unos días, tiene más de 25.000 citas en Google Scholar, quien quisiera, ¿no? Y varios libros son bestsellers, lo publica Anagrama, o sea, aquí lingüista iberoamericano publica Anagrama. Ok, varios libros son bestsellers y clásicos para quienes nos dedicamos a escritura en Iberoamérica. El capítulo de Daniel tiene otra característica que recorre todo el libro y que personalmente me parece que hay que destacar. Como dije antes, hace unos años fueron las tomas feministas de universidades en Chile, en el marco de la marea feminista que atraviesa hasta el día de hoy Latinoamérica y el mundo. Y en parte por ese contexto, el libro también explora lo que se llama lenguaje inclusivo de género, jugando también con el concepto de género, LIG. El capítulo de Daniel está escrito en femenino genérico. Todo el libro está en femenino genérico desde su título. Hay una aclaración porque uno podría pensar que es sobre doctorandas únicamente. Bueno, parece que esta idea de Daniel se la copió Jaime Baza, el ex constituyente, pero quiero decir acá que primero fue Daniel Cassani, que leyó el libro Baza y sintió. Mi introducción breve, podría leerla también esta noche, quizás les alcance, 3-4 páginas, está escrita con E como morfema gramatical de género no binario. Y ahí explico también por qué el uso de estas innovaciones lingüísticas, y está bueno llamarlas así, innovaciones lingüísticas, no solo fomenta la no discriminación en aula, sino que también fomenta la formación de mejores escritores. Porque no les digo lo que me costó escribir con E de forma sistemática. Cada vez que lo revisaba encontraba errores, encontraba momentos en que me había olvidado de usarlo. Y en ese sentido uno podría decir que las personas que hablan con E, muchos de nuestros y nuestras estudiantes hablan así, son verdaderas lingüistas en potencia y tienen una conciencia metalingüística superior. El capítulo de Teresa está escrito con arroba y los capítulos de los demás autores y autoras están escritos con desdoblamiento masculino-femenino. Aunque alguno me dijo, cuando ya estaba avanzado el libro, que habrían preferido escribirlos completamente con E o con otras variantes. Pero bueno, el libro se fue dando, ¿no? Y así quedaron. Así que lo que tenemos también es un experimento lingüístico en el sentido de que cada capítulo explora una modalidad de LIG. Tenemos entonces en la propia génesis del libro, ¿no?, una exploración en la diversificación de nuestros discursos, que esa es la invitación teórica de este texto. Espero entonces haber despertado su curiosidad, su interés. Ojalá este libro que soñamos pase del papel a sus aulas, de la palabra a los aprendizajes. Ojalá, como imaginamos, este libro quede a mano en su espacio de trabajo, en su velador, como decía antes, para aportar algo a sus planificaciones, para aportar algo, alguito, a la universidad del futuro que deseamos. Muchas gracias. ¿Me escucho ahí? Sí. Bueno, es difícil seguir esta presentación que aborda casi todo, ¿no? Yo escribí lo que quiero presentar, no porque no pueda hablar de corrido, que sí puedo, pero porque me interesa hacer justicia a
a lo que hay que presentar en representación de los autores, lo que me pone muy nerviosa, ¿verdad? Así que preferí escribir y espero que no se me olvide nada. Yo sí escribí con esto para hacer justicia a mi deseo frustrado de haber escrito con el capítulo, porque nada, me enteré muy tarde de que esa era una opción. Así que bueno, voy. Hola a todos, muy buenas tardes. Primero quería decir que estoy muy contenta de estar acá, volver a esta casa, porque aquí fue donde yo me formé, como mencionaron en mi presentación. Cuando yo inicié mi participación en este libro, hace más de 4 o 5 años, ¿verdad? Ese fue un tiempo muy tumultuoso de mi vida personal. Yo venía reincorporándome al trabajo después de haber pasado más de un año con mi hija Catalina en el hospital. Ella nació prematura extrema a las 25 semanas de gestación y cuando ella nació pesaba 530 gramos, aproximadamente lo que pesa esta botella, ¿ya? Para que ustedes se imaginen y cómo el porte de esta botella. La escritura de mi capítulo coincidió con reflexiones muy profundas respecto a la inclusión y la escritura, no solo en términos profesionales, sino que también respecto a la inclusión como eje fundamental en mi vida personal, porque me tuve que entender en ese proceso como madre de una niña con discapacidad, me entendí en el camino como mujer con discapacidad yo misma, porque me descubrí como mujer con discapacidad en ese proceso. Por lo tanto, reordené mis prioridades, encontré un nuevo camino que me hiciera sentido para mí conciliar esas identidades que estaban en mí, cómo hacer convivir esas cosas como académica, como profesora, como mujer, como mamá. En el fondo, para mí la inclusión no es solo un elemento que se relaciona con mi ejercicio profesional, con mi ejercicio docente, ¿verdad?, en abstracto, sino que es una situación muy concreta y muy real, sobre todo porque se va complicando, porque Catita hoy es una niña de 5 años y medio, que ya está en el sistema escolar y por lo tanto es una preocupación real en mi vida, ¿ya? Ese es un contexto y a lo mejor ustedes se preguntan por qué yo les estoy contando esto. O qué tiene que ver con el libro que estamos presentando. Y tiene mucho que ver, porque cuando estaba pensando en cómo presentar o por dónde partir para hablar del libro, me parecía que tenía que buscar un lugar desde donde relacionarlo con mi docencia. Eso era muy importante. O cómo yo hablar de un libro con personas que a lo mejor no iban a ser tan intensas o neuróticas respecto a como la escritura académica como yo lo soy. O cómo hacer que docentes universitarios que no necesariamente son especialistas en escritura quieran leer un libro sobre enseñar a escribir. Eso es complejo, ¿verdad? Y es verdad que no, este no es un libro para especialistas, pero igualmente es desafiante hablar a este público. Y quise partir por contarles sobre mí, porque me pareció que una de las cosas que tenía que hacer era tratar de volver a leer nuestro libro como si fuera la primera vez, lo que es difícil porque obviamente participé en su elaboración, y encontrar en él esas lecciones que me parecieran importantes para el ejercicio de una mejor y más inclusiva docencia en cualquier disciplina. Una de esas lecciones o reflexiones, que quizás es una mejor palabra, es lo importante que es que los docentes podamos contar quiénes somos. Que cuando nos paremos frente a nuestras aulas tengamos la capacidad y la generosidad de compartir un poco sobre nuestra trayectoria, nuestros dolores, nuestras propias dificultades, para que en ese proceso podamos acompañar a nuestros estudiantes en su propio camino de aprendizaje, sea cual sea la disciplina. Entonces, en mi relectura inocente de este libro, para efectos de preparar esta presentación, una de las cosas que noté es que hay un poderoso concepto que articula todos estos capítulos, si bien no es algo que hablamos, no sé si explícitamente, pero apareció muy potentemente en mi lectura, que organiza las reflexiones que voy a plantear, y es este concepto que Teresa Liris llama la práctica institucional del misterio. A pesar de que muchas, yo creo que todas las personas que estamos acá hacemos esfuerzos en nuestras respectivas instituciones, hay todavía un gran y amplísimo misterio sobre muchos aspectos de la cultura universitaria que, para quienes no tenemos familia o amistades que hayan accedido a la educación superior antes que nosotros, es muy difícil develar ese misterio. Algunas hemos logrado a punta de porrazos y con ayuda de personas que se han apegado de nosotros tener éxito en la educación superior. Pero este libro funciona como una invitación a identificar múltiples espacios desde los cuales podemos develar ese misterio para las nuevas generaciones. Por eso quiero referirme a continuación a algunos elementos que veo en los capítulos de a quienes llamé les autores noveles, o incluso les autores que no estamos en la portada del libro, y invitarles a la lectura atenta de esas páginas, ¿ya?
En mi capítulo, del que hablo primero porque está primero solamente, abordé esa problemática del misterio desde el elemento que resulta misterioso no desde lo institucional, sino desde quienes le dan sentido a la institución, que son sus estudiantes, ¿verdad? La invitación allí es poder identificar algunos espacios para diversificar la docencia e incorporar los saberes y experiencias vitales que ellas traen a nuestras aulas, que muchas veces pueden estar alejados de lo que consideramos tradicionalmente académico. Algo que aprendí en la escritura de ese capítulo es que es necesario darse el espacio para dar el espacio a los saberes otros que traen nuestros estudiantes, sus prácticas, lo que leen, lo que escriben y sienten, también que podamos atrevernos a salirnos de las formas tradicionales de evaluar y de las audiencias típicas a las que comunicamos nuestras ideas, entre otras cosas, ¿verdad?, que pueden leer con mayor atención en el capítulo completo. Y quería contarles algunas de las cosas que he aprendido poniendo en práctica lo que yo misma propuse en el capítulo. Y he aprendido, por ejemplo, que en mis cursos tengo estudiantes que escriben novelas, que anotan recetas, que tienen padres que son afanados lectores, que traspasan hábitos a sus hijos, que existe un tráfico de fanfiction de idols del K-pop, esa es una cosa que ahora está muy de moda, incluso que existe una rica comunidad de gamers, chicos que juegan, ¿verdad?, que se dedican a darse vuelta a los juegos a la mayor velocidad posible, por lo que escriben y actualizan constantemente unos manuales que se llaman de speedrunning, y así ayudar a otras personas a lograr lo mismo. Entonces, todos los semestres aprendo mucho sobre las prácticas de mis estudiantes y eso ha sido algo muy enriquecedor efectivamente para que mi docencia mejore. En el capítulo de mis colegas Pablo Lovera y Claudia Castro, la problemática del misterio se aborda desde un énfasis pedagógico y didáctico mediante la oportunidad de realizar nociones como el diseño de evaluaciones auténticas y de reflexionar sobre la pertinencia de los aprendizajes. Pienso que quizás este es el capítulo que puede ser más amigable o más cercano de abordar para quienes pertenezcan a la disciplina pedagógica y quieran como entrar al mundo de la escritura académica desde un contexto más conocido. Para el ejercicio docente me parece muy importante cómo se destaca aquí la idea de que acompañemos a nuestros estudiantes en el proceso de situar su escritura en un contexto real y que escriban hacia una audiencia que puede ser real o imaginaria, pero distinta a nosotros como docentes. Es importante también cómo se refuerza la idea de la escritura como un proceso que es colaborativo y que debemos hacer esfuerzos por relacionar nuestras tareas de escritura con lo que llamamos el currículum real. También muy relevante y quizá muy novedosa me parece la invitación a que como docentes reconozcamos los géneros expertos de nuestra disciplina, pero que a partir de ellos o en torno a ellos nosotros creemos nuestros propios géneros de formación. Esa idea es muy potente. Porque esos géneros nos pueden permitir movilizar y alcanzar diferentes resultados de aprendizaje con nuestros estudiantes. En este sentido, hay una fuerte y clara invitación en este capítulo a salirnos de los confines de la docencia tradicional universitaria y ejercer nuestra creatividad en el aula. En el capítulo de mis colegas Soledad Montes y Martín Álvarez, la problemática del misterio se aborda desde la dimensión específica de la intertextualidad, la que en sí puede ser una palabra, supongo, un poco misteriosa, y se nos invita a reflexionar sobre cómo el aprender a conversar y dialogar con los saberes y las ideas de otros puede resultar no solo desafiante, sino que también logra entrar en tensión con asuntos identitarios, porque aprender a citar no es meramente un asunto de manejar un sistema de citación, sino que implica también negociar cómo me sitúo yo en un espacio discursivo y qué lugar le doy a mi propio discurso en ese espacio, cómo me valido intelectualmente y cómo esto puede ser particularmente desafiante para quienes provenimos de espacios en que las convenciones de atribución son completamente distintas o incluso opuestas a cómo se trabaja con las fuentes en la academia. Las diferentes actividades e instancias de reflexión que recorren el capítulo nos invitan a repensar la idea de comunidad y cómo coexisten en nuestros espacios diversas formas de construir el conocimiento académico, las que pueden ser oscuras para nuestros estudiantes, por lo que resulta muy valioso nuestro acompañamiento con personas que ya hemos, en mayor o menor grado, aprendido estas dinámicas de colaboración y también otros asuntos misteriosos como la citación, la atribución de ideas y, por qué no decirlo, el concepto de plagio y sus riesgos. Es muy patente en estas páginas la invitación a conocer a los estudiantes cuáles son sus prácticas, cuáles son sus atenciones y cómo sus dificultades en el trabajo intertextual, cómo son sus dificultades en el trabajo intertextual, lo que, como decía, ayuda a develar este misterio que existe en torno a la palabra académica. Finalmente, en el capítulo de mi colega, hoy jefa y también amiga personal, Fernanda Uribe, la problemática del misterio llega al ámbito de la titulación y la tesis y reflexiona sobre importantes tensiones que ocurren en ese proceso extraño en el que vamos transitando desde el espacio de estudiantes hacia el espacio de colegas y profesionales.
Ahí es importante reconocer la necesidad del acompañamiento a la escritura en ese momento de la trayectoria formativa, porque podría resultar fácil asumir que los estudiantes ya han aprendido a escribir académicamente en sus años previos. En estas páginas, sin embargo, se invita a reflexionar sobre los conflictos propios del camino a la titulación y los desafíos propios de la escritura de la tesis. Se destaca, por ejemplo, lo clave que pueden ser acciones que expliciten el contrato entre estudiante y profesor y guía, y cómo la actividad de titulación puede convertirse en una actividad de escritura significativa que le dé sentido a ese momento de la trayectoria formativa. Lo significativo como concepto resulta iluminador a lo largo de varios capítulos, precisamente por el impacto que tiene en la construcción de trayectorias estudiantiles enriquecidas y con sentido, y una enorme lección de este capítulo precisamente está en cómo podemos, con pequeñas actividades, abrir espacios para desmecanizar el proceso de escritura de la tesis o inspirar ese mismo proceso para otros trabajos. Nos llamé autores noveles al iniciar esta sección de mi presentación, aunque varios de nosotros tenemos experiencia en la publicación de artículos académicos, tesis y otros textos similares. Pero quiero tomarme un momento para destacarnos especialmente. Reconozco que un atractivo importante de este texto está en el renombre de su editor y de los investigadores internacionalmente reconocidos que le proveyeron de su prefacio y posfacio. Quizá ustedes u otros, por supuesto, lean este libro primero por el atractivo de sus nombres, está bien reconocerlo, pero quiero destacar y destacarnos porque somos funcionarios, somos profesores, somos investigadores jóvenes que construimos este texto recogiendo justamente los principios que el mismo libro propone para la escritura y la inclusión. Trabajamos de forma colaborativa, nos basamos en la investigación y la evidencia de escritoras y escritores de nuestra institución, la Universidad de Chile. Nos basamos en el diálogo y la construcción iterativa de versiones de nuestros respectivos capítulos. Fuimos buscando un relato que fuera a la vez unitario, pero también divergente en diversos aspectos de la didáctica de la escritura. Recogimos testimonio y experiencias de esas otras personas, pero también de nuestras propias trayectorias como autores de muchos y diversos orígenes sociales y económicos. Y en cierto sentido, creo que seamos autores de este texto y que yo pueda estar aquí comentando nuestros capítulos es un acto de justicia epistémica por nuestras propias trayectorias. Varios de nosotros fuimos y somos precisamente estudiantes de contextos no privilegiados. Somos primeras generaciones universitarias, somos personas que hemos logrado abrirnos camino en el espacio académico y hemos aprendido con cierto éxito a develar algo del misterio que supone el aprendizaje en la universidad y en la escritura académica. El trabajo de Federico, nuestro editor, fue sin duda muy importante y quiero en este punto agradecerte, Federico, tu visión, tu labor y todo el tiempo que nos dedicaste para que este libro reúna nuestros discursos de la forma en la que lo hace. Y en nombre de mis compañeros, nos agradezco a todos por el trabajo que dedicamos y por nuestra generosidad colectiva para sacar este proyecto adelante. Así que les agradezco y les invito muy cordialmente a leer este texto que escribimos con mucho amor y mucho esfuerzo. Y esperamos que les sea muy útil. Muchas gracias. Les damos la más cordial agradecimiento por sus palabras, por todo lo que compartieron con nosotros. Creo que lo que han presentado, han expuesto ha sido muy interesante. Desde la experiencia más personal que comenta Paula, creo que ha sido muy edificante, y también todo el recorrido que ha hecho Federico de invitarnos a leer en distintos momentos, así que espero que al menos alguien, a ver si sigue el consejo de una lectura de viernes en la noche del libro de Escritura e Inclusión en la Universidad. Queremos agradecerles nuevamente por esta presentación. Antes de finalizar, queríamos abrir, si es que alguien tenía preguntas, algún comentario que quisiera realizar a los autores, estaba muy bienvenido y este es el momento. Desde esta experiencia recogida, desde esta misma escritura del libro, ¿cómo creen ustedes que deben ser los procesos para que culturalmente, porque ese es el gran problema, porque va más allá de una metodología, una didáctica, es cómo culturalmente hacemos de la universidad un espacio donde la inclusión no se mire desde el déficit, sino desde realmente una valorización de la diversidad? Yo, y ella tiene más tiempo para pensar, y después empieza ella y yo en otra pregunta. Ya, Carlos. Carlos.
es un temazo, ¿no? Ese es el temazo, es difícil responderlo con varias estrategias al mismo tiempo. Una quizás es cambiar la palabra inclusión por otra, que parece algo menor, pero bueno, inclusión tiene la palabra que nos engloba hoy, ¿no? Pero quizás podemos pensar a futuro una palabra donde no haya ciertas agencias implícitas ahí, que están los que incluyen y los incluidos, ¿no? Y los que incluyen son los buenos y tienen ese rol de superioridad de incluir a los otros que no poseen algo que los que incluyen sí poseen. Y esto que estoy diciendo va más allá de la palabra, tiene que ver con ciertas discusiones que tenemos que poner sobre la mesa al respecto y que llevan a otra afirmación que se está discutiendo bastante en la bibliografía, y es la idea de que las instituciones no solo deben incluir, sino que tienen que cambiar, ¿sí? Para ser realmente inclusivas o ser realmente diversas, ¿no? Entonces, eso es súper interesante como mirada. Entonces, la idea de nivelar para recuperar un supuesto estándar del pasado es un error por una serie de motivos. En principio porque no queremos la universidad hace 20, 30, 40 o 100 años, porque era una universidad para una élite absolutamente, y eso lo vemos en la expansión de la matrícula. Por otro lado, tampoco lo queremos porque hay varios textos sobre esto. Cuando uno ve los diagnósticos que se hacían en las universidades hace 20, 30, 50, siglo XIX, era lo mismo que hacen hoy los discursos del déficit, lo mismo. Hay documentos, yo cito por ahí en un texto, lo cita antes David Russell, sobre un informe de Harvard de 1890 que parece escrito por la tercera hoy, digamos, que es: los estudiantes, no puede ser que la universidad pierda tiempo en estas cosas, los estudiantes escriben como hablan en su casa, lo mismo en Harvard en 1890. A nivel más institucional, los temas de inclusión, hablo ahora con conocimiento de causa, estoy en un cargo directivo desde hace un tiempo y estamos en procesos de acreditación tanto institucional como de carreras de pedagogía. El tema de la inclusión no es un tema que esté al centro de los procesos de acreditación. Quizás por ahí también habría un camino interesante para este cambio cultural, que sea que, y esta idea no es mía, simplemente la pongo sobre la mesa, que esté intencionado desde las instituciones nacionales que acreditan, por ejemplo, universidades y carreras, ciertas carreras, con más fuerza, ¿sí? Que la inclusión es un indicador de calidad. Eso quizás haría que todos estemos de pronto más preocupados todavía en estas temáticas. Necesitamos hacer cambios culturales a nivel aula con los profes, y eso es súper difícil. Muchas veces, además, los profes universitarios no tienen formación de docentes, ni de docentes universitarios, ni de docentes en general. Entonces, este trabajo ni siquiera estamos a nivel de discutir temas de inclusión, sino que estamos en temas mucho más básicos, como la necesidad de que haya feedback, por ejemplo, retroalimentación. Entonces, casi que el debate que estamos dando acá es como un debate del futuro. A veces el debate es más básico. Tengo que decir también, como nota más optimista, que aunque no somos tantos, pero de todas formas estamos aquí por esta temática en el marco de un programa. Y eso quizás hace 10, 20 años era inimaginable en Chile, en Latinoamérica, ¿no? Entonces también tenemos que reconocer muchas cuestiones muy importantes que están pasando, y Chile se destaca particularmente en estas temáticas desde hace un tiempo. Mencioné antes el programa PASE, por ejemplo, que está poniendo al centro esto. Hay otros países de Latinoamérica donde también aparecen estas temáticas con fuerza, como Argentina, como Brasil. Y la idea de educación como derecho también nos permite impulsar algunas de estas cuestiones. Si nosotros pensamos que la educación superior es un derecho, entonces necesariamente estamos obligados a impulsar políticas de inclusión, de no discriminación y de acceso. No es que me haya pillado por sorpresa, solo estaba tratando de ordenar. Lo que pasa es que creo que es una pregunta muy difícil, porque no es un cambio rápido, como tú obviamente sabes. Yo creo que la línea va por reconocer que la educación es un derecho,
y por lo tanto no debemos ponerle condiciones a esa educación. Y eso creo que es muy difícil, o sea, eso es un cambio que va a tomar mucho tiempo, pero creo que muchas veces la discusión a nivel de docentes es, no, yo a este no le puedo enseñar porque no sabe no sé qué, no, porque viene de tal tipo de escuela, por lo tanto no está preparado para la educación universitaria. Pero como decía, como se decía al principio de este evento, bueno, cuando llegan a la universidad ellos son nuestros. Yo me tengo que hacer cargo de este estudiante. Es mi responsabilidad, o nuestra responsabilidad institucional, enseñarles. Los tenemos que acoger, los tenemos que acompañar. Entonces, no importa de dónde venga, no importa si aprendió harta matemática o no tanta matemática, o, ¿verdad? O sea, yo siento que la responsabilidad institucional es algo que tenemos que empezar a reconocer. Y eso yo creo que a todos los niveles. O sea, no importa el nivel socioeconómico de mi estudiante, mi responsabilidad institucional es brindarle la educación y la formación que ese estudiante requiere en este nivel, o si está en educación media, o está en educación básica, o en el nivel donde yo lo reciba. Eso creo que es muy importante. Y en el fondo también empezar a popularizar entre los docentes esta idea de que la diversidad es parte de la calidad, y es una condición para la calidad también. O sea, ¿queremos que nuestros estudiantes sean todos iguales? Yo pienso que no. Pero esa idea también hay que empezar a popularizarla, ¿verdad? Que vengan de orígenes diversos, que tengan prácticas letradas diferentes, que traigan saberes que son distintos. Eso es bueno y en el fondo es un valor que exista esa diversidad, porque no queremos que nos salgan todos iguales de la universidad. Queremos que sean diferentes y que esa diversidad la traigan al aula, pero eso tenemos que empezar a fomentarlo, creo yo. Entonces ese cambio cultural va a tomar tiempo, me parece. Y en el caso, por ejemplo, de estudiantes que son notoriamente diversos, como podría ser en el caso de estudiantes con discapacidad o qué sé yo, ahí hay que hacer, yo creo, cambios intencionados, porque ahí las trabas son muy notorias a veces, como no, yo no puedo enseñarle a un estudiante que no ve. Sí puedes, pero eso también requiere como de ciertos acompañamientos o ciertos apoyos, porque tenemos que buscar cómo damos vuelta a nuestra docencia para adaptar nuestra docencia a ese estudiante, no que el estudiante se adapte a la forma en la que nosotros le enseñamos. Entonces, creo que por ahí va el cambio, es como una responsabilidad institucional que tenemos que empezar a reconocer desde cada una de nuestras instituciones. Ahí quizá para profundizar algunas de las propuestas que nosotros tenemos, sugeriría el capítulo 2 en el que hablamos de géneros. En ese capítulo, Pablo y Claudia se refieren, por ejemplo, a esta separación entre los géneros expertos que escribimos en nuestras disciplinas. Entonces, ahí aparece, por ejemplo, lo que tú mencionas. Bueno, nosotros en nuestras respectivas disciplinas escribimos papers, escribimos informes, escribimos, ¿verdad?, diferentes géneros que son propios de nuestras disciplinas. Y tendemos a hacer en nuestra docencia que nuestros estudiantes escriban esos mismos géneros que nosotros escribimos en el ejercicio profesional o académico para evaluarlos, ¿verdad? Pero se hace una diferencia, en ese capítulo se profundiza en aquello, en separarlos de los géneros de formación, que son los géneros que se utilizan para evaluar, ¿verdad? Entonces ahí, por ejemplo, están, no sé, los ensayos, los informes y otros géneros más pequeñitos, no sé, fichas de lectura, diferentes textos que uno puede utilizar. Pero una de las propuestas, y que mencionamos, ¿verdad?, es esta idea de que suelen haber algunos géneros de formación a los que uno acude típicamente, como escriben una ficha de lectura del texto X, pero uno puede inventar otros géneros, uno puede inventar un género distinto para evaluar un desempeño en una carrera X o en un curso X, y que puede salirse perfectamente de su lugar. En mi capítulo también, el capítulo 1 del texto, traigo a través de estas entrevistas algunas actividades que hacen otros docentes de escritura y no de escritura, donde por ejemplo trabajan con documentos multimedia, se salen también de la escritura, o trabajan con escritura pero trabajan con otros medios también, en que en el fondo hay reflexiones muy profundas respecto de cuál es la audiencia con la que yo voy a trabajar, cuál es mi objetivo, cómo yo puedo transformar un mensaje. Entonces se logra el mismo objetivo comunicativo, pero yo permito o doy espacio a la creatividad de los estudiantes. Entonces eso también da un espacio, por ejemplo, para que si yo me salgo como del confín de esa evaluación tradicional, doy espacio para lo que tú estás diciendo, como dar espacio a una autoevaluación, a que negociemos cuál es la nota. Eso está muy importante, y algo que, bueno, que no está mencionado en el capítulo, creo que
te podría interesar la propuesta de Asao Inoue, que es un académico norteamericano que tiene una propuesta muy interesante respecto a la evaluación también. Gracias. Bueno, yo mientras me hago la respuesta, muchas gracias Paula por los datos. Bueno, era más un comentario lo suyo que una pregunta y me gusta que sea así, somos pocos, varios nos conocemos y tenemos hasta como las 7 de la tarde, ¿cierto? Ya, para ponerse nervioso nomás, es solo hasta las 6 que tenemos. Así que, claro, estamos en sintonía y lo único que voy a hacer es hacer algunos comentarios sumando lo que comentaba Pablo. Esta idea de, que podemos decir, de una generación de tareas, evaluaciones, etcétera, bottom-up en aula, bottom-up, donde se recogen intereses, donde se recogen saberes, va más allá de una cuestión, digamos, políticamente correcta o progre. Es algo que funciona súper bien, porque genera compromisos, genera una autoeficacia superior, genera más motivación, genera mejores productos. En varios capítulos del libro se trabaja con esto. El caso que mencionaba Paula, por ejemplo, de este profe que trabaja de manera multimodal, también lo que hacía era que la temática de los productos que generaban los estudiantes tenía que ver con algo que ellos sabían, ¿no? Ese profe, yo observé sus clases, es un profesor muy simpático de la Universidad de California, Santa Bárbara, y ese profe le mandaba a los estudiantes a los que nadie les podía enseñar. Eran estudiantes dropout, estudiantes que estaban por irse a la universidad, que reprobaban, se los mandaban todos a él, ¿sí? Vamos a ver qué hace. Yo entré esa hora, eran todos los malitos de la universidad. La clase era espectacular, estaban todos súper bien trabajando. El profe hacía pausas activas, ¿sabías? Y hacían como yoga y volvían a sus computadores. Y lo que generaban en ese caso eran instructivos en video sobre los temas en los que los chicos sabían cosas, desde jugar un videojuego hasta hacer una manualidad, lo que sea. Y transformaba eso, que parece algo que no sirve para la universidad porque no te ayuda a enseñar a escribir, ensayos, pruebas o informes, lo transformaba así en una tarea que sí te sirve porque te ayuda a desarrollar competencias transferibles: planificar, pensar en la audiencia, utilizar software, articularlo a lo que querés generar, practicar tus dotes oratorias, ensayar, por ejemplo. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, respecto de los géneros de formación, el ensayo, el informe, la prueba son géneros de formación, que sea una invitación. Un ensayo, un informe, en el fondo también va a ser como a nosotros se nos ocurre en el aula, no hay una forma estandarizada de escribir un ensayo o un informe. Entonces, si es así, ¿por qué no inventar otros géneros que también podemos nosotros definir? Me parece que esa es una de las invitaciones también de este libro, en particular el capítulo de Paula, el capítulo 3 creo que es, de Pablo y Claudia, son una invitación y enseñan cómo hacerlo, ¿no? Porque esto puede parecer una invitación general, así sin anclaje. Muestran cómo hacerlo, cómo explicarlo, cómo escribir un instructivo, por ejemplo. Así que ahí tenemos más motivos para leer el libro. Queremos agradecer a todos, muchas gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que haya sido una jornada provechosa y que en el futuro también podamos ir ideando nuevas formas de evaluar, nuevas formas de trabajar con la lengua castellana. Así que muchísimas gracias a todos, que estén muy bien y que tengan una muy buena tarde.